Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hacer unas impresiones sobre la nueva colección que ya está disponible de Pinball FX3 con 3 nuevas mesas de Bali, y puedo anticipar que es un pack con 3 mesas muy divertidas y después de haber jugado unas 4 horas puedo decir que me lo he pasado muy bien y creo que es un pack imprescindible para los que nos gustan los pinballs, así que no perdamos el tiempo y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el plato fuerte de la colección, es el Theater of Magic de 1995. El diseñador del pinball fue John Papaduke, creador de mesas muy importantes como Circus Voltaire o Tales of Arabia Nights. Es una mesa donde sus elementos básicos destacan los imanes, el juguete del baúl giratorio y rampas muy espectaculares. De las cosas que más me gustan del Theater of Magic es sin duda su temática. En un principio el Theater of Magic iba a tener una temática con licencia de un famoso ilusionista, pero al final el pinball acabó con esta temática. Los imanes quedan muy bien con la temática de la mesa y los juguetes destaca el baúl giratorio, donde pueden mostrar diferentes caras, y cuando bloqueas la tercera bola que se engancha en la diana es una pasada, muy chulo. Era algo que me gustaba mucho cuando lo jugaba, y el multibola es muy exigente en esta mesa, ya que para hacer los jackpots había que meter la bola dentro del agujero del baúl, así que si podemos parar las bolas con el flipper izquierdo yo creo que es lo ideal, ya que eso nos facilitará el golpeo con el flipper derecho al agujero del baúl. El objetivo de la mesa es completar los 8 trucos de magia que dispone. Estas misiones las podremos ver activas cuando veamos las luces encendidas del centro de la mesa. También dispone de objetivos secundarios como completar la letra Theater, y para bloquear las bolas debemos de completar la palabra Magic. También podemos avanzar el reloj para empezar la magia de medianoche, donde podemos conseguir un montón de puntos con disparar al baúl. También dispone de una trampilla que se abre en la rampa de la derecha, donde podremos conseguir premios aleatorios. Bueno, el típico mystery de todos los pinballs, ¿no? Y por supuesto también tiene un video mode, que es un minijuego de un pinball virtual. El Theater of Magic también es una mesa de grandes puntuaciones, es muy parecido en este aspecto al Mass Attack, o sea que vicia bastante para conseguir puntuaciones de locura. Yo aquí en el Pinball FX3 lo he visto bastante asequible en su jugabilidad, no es un pinball muy difícil de dominar y es cuestión de paciencia para conseguir grandes puntuaciones. Eso sí, el multibola es cuando más concentración vas a necesitar para conseguir los máximos jackpots. Jugablemente es parecido al Medieval Madness y por supuesto también destaco el art, los juguetes y el apartado sonoro, que está muy bien conseguido. Gráficamente quizá los colores tienen una tonalidad un poco apagada con respecto a la original. Creo que el Pinball FX3 le falta mejorar algunas cosillas gráficas, como cambiar tonalidades de luz o oscuridad en la mesa, como tiene por ejemplo Zaccaria Pinball. Y estaría bien que también se centrasen en estas cosas, porque es muy importante conseguir la máxima fidelidad a lo que es la mesa original. En definitiva, un pinball que fácilmente para la mayoría de jugadores es un top 5. Yo tuve la ocasión de jugarlo cuando era joven y sin duda era de lo mejorcito que había a finales de los años 90. Aunque mis 2 pinballs favoritos fueron el Monster Bash y el Drácula Bram Stokers, ya tengo muchas ganas que saquen estas 2 mesas para estas colecciones de Pinball FX3. Amazing! 3 o'clock. Oh no! This ball is full of magic. The first ball is locked. 4 o'clock. Ball is locked. 'Multi-ball! Shoot for the trunk!
for the captive ball. Tiger Star Jackpot! Nice! Mystifying! Multi-ball! Shoot for the trunk! 100 million! Jackpot is lit! Bueno, el segundo Pinball es el Champion Pub de 1998, Pinball que no tuve ocasión de jugarlo en mi juventud y la verdad que me ha sorprendido bastante. Me ha parecido un Pinball muy espectacular y bastante desafiante para completarlo. En diseño me recuerda al Fishtails por las dos rampas verdes centrales de la mesa, aunque son diferentes ya que estas rampas te van a ayudar para dar los golpes al juguete principal de la mesa, que es un saco de entrenamiento, y cuando empieza el combate se gira y se pone de enfrente un boxeador. Es un momento muy chulo que me ha gustado bastante. Right now I'm pissed! Why, not bad, kid! Gráficamente es una mesa muy bonita en colores, esa combinación central de verdes y amarillos junto a un art muy interesante, y como veis el medio de los flippers tiene un mini bumper que nos ayudará para las bolas que vayan al centro. Es útil porque eso facilita en completar los objetivos. Las misiones de la mesa tratan completar entrenamientos y ganar combates. Para empezar una pelea tienes que conseguir barras de vida y cuando iluminas esta barra pues empieza la pelea. También tendrás que iluminar y completar la otra barra dando golpes al juguete principal para ganar el combate. El Champion Pub tiene tres tipos de entrenamiento: la bolsa pesada, que es el juguete principal, la bolsa de velocidad, que es el minijuego de la parte superior derecha, y la comba, el minijuego de la parte superior izquierda. Si ganas 4 peleas, se iniciará el modo desafío del aspirante donde todos los blancos estarán iluminados, y si lo completas se iluminará la pelea final, así que si ganas esta pelea te convertirás en el campeón del pub. Y el video mode que tiene también me ha sorprendido bastante, es bastante divertido y curioso recoger escupitajos, la verdad que me ha parecido pues muy original. También tiene un desafío bastante difícil de completar y eso está bastante bien porque la mesa así nos vicia y también será bastante rejugable. Se trata del desafío supremo, que para completarlo deberemos de ser campeón del pub, completar las joyas del cinturón y la barra de vida completa. Con este modo te enfrentarás a los 5 boxeadores restantes con una barra de vida durante un multibola de 4 bolas. En definitiva, un Pinball que me ha gustado bastante y va a ser bastante entretenido si quieres completar el desafío supremo, así que yo ya tengo vicio garantizado. Did I embarrass myself again? Shoot the ramp! Climb the stairs, kid! Super! Jackpot! Ladies and gents, Petrotsky Yermidov voices the kid. I will not stop until you are totally annihilated. You can't hurt me. You can't hurt me. Boomski! Get in there and show him what you're made of! Comrade, that goes. Enough with the punching! He's running out of gas!
I almost felt some. Give it to him! You can't hurt me. Punch his face! I have failed the motherland. Y vamos a terminar con la tercera mesa de la colección de Bally. Es el Safecracker de 1996, un pinball que es una auténtica maravilla, es un pinball muy original y sorprende sobre todo esa cabina superior que es una caja fuerte muy espectacular. Este pinball en presencia y jugabilidad no defrauda, fue diseñada por Pale Lawlor, que también diseñó otras mesas muy famosas como Addams Family o Taula y Zone. Ahí es nada, vaya nivelazo que tiene el tío. Y Safecracker presenta muchas características peculiares como un playfield y muebles más cortos. Los flippers, como veis, son más pequeños, eso lo hace más exigente en lo jugable y quizás de estas tres mesas de este volumen, esta sea la más exigente en lo jugable. We've still got a little time. Lock is lit. Y además tiene un flipper superior a la derecha, lo que pasa que las rampas rojas esas tapan la visibilidad del flipper, lo que dificulta hacer buenos golpes. También tiene partidas con tiempo limitado y podremos conseguir fichas mágicas como premio. Las fichas mágicas sirven para iniciar el modo asalto de la cámara acorazada, un modo multibola para conseguir grandes puntuaciones. That sparkled. En Safecracker se juega contra reloj y el tiempo que queda se indican las lámparas centrales. Durante este tiempo básicamente tienes una bola y un salvabolas infinito, y cuando el temporizador llega a cero, se inicia el modo muerte súbita, y la próxima vez que pierdas la bola se acabará el juego. We don't have much time. Lock is lit. Head Danger. Area shutdown is underway. El objetivo del juego es una pasada, es entrar en el banco, tienes que llegar a la cámara acorazada para recibir una ficha mágica y para conseguir esta ficha tienes que completar el minijuego, que es una especie de parchís donde puedes encontrar muchas trampas, obstáculos en el juego del tablero, incluyendo alarmas, guardias que te perseguirán y hasta ciberperros que te devolverán al juego de pinball. keep going. Please use approved method for Candy 2000 access. That's not the way to operate the Candy 2000 security system. Don't give up. Security guards have been notified of your presence. He's just ahead. That was not a Bueno, como veis es un pinball muy atípico, pero eso es lo que lo hace un pinball muy especial para mucha gente. Sin duda era una rareza en aquellos años y era un pinball difícil de encontrar en los centros comerciales. Ahora mismo para coleccionistas es un pinball muy especial, así que me alegro que pueda disfrutar esta recreación muy bien hecha por Zen Studios. Your time is running out. En definitiva, como había dicho al principio del vídeo, para mí es un pack muy bueno y para mi opinión imprescindible si te gustan los pinballs de los años 90. Así que una vez más los de Zen Studios han hecho 3 buenas recreaciones y de momento los pinballs tanto de Williams y de Bally se están convirtiendo en las mejores mesas que podremos encontrar en Pinball FX3. Bueno, por lo menos esa es mi opinión, así que nada más que añadir, yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!